Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Pastor David Silva y estoy muy agradecido de estar acá este tiempo, ¿no? De poder compartir y poder escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Aprendiendo el corazón de Dios, podemos conocer nuestro propio corazón. En este momento, 32, el versículo 22. Génesis 32, versículo 22. Me acompañan, vamos a leer mucha noche y tomó y sus siervas y sus hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, así se quedó Jacob y luchó con él hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo y Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Hasta el versículo 32 hemos leído. Sí, esta es una palabra muy preciosa, ¿no? Muy interesante. Y yo muchas veces me preguntaba también, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jacob haya recibido la gracia, la bendición de su padre si él astutamente había hecho? Si él, aprovechándose de la condición de su hermano, él había hecho. Entonces, ¿cómo puede ser que pueda recibir la bendición una persona así? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez sobre esto? Yo creo que sí, ¿no? Conociendo un poco la palabra y sobre la vida de Jacob y Esaú, por ejemplo, leyendo Génesis 25, 26, 27, 28, podrán entender un poco más sobre literatura, ¿no? Porque yo también hace muchos años que leo la Biblia, pero tampoco conocía bien sobre este punto. Pero hace unos días también escuchaba, ¿no?, que justamente no, Jacob no por astucia él había recibido la gracia, ¿no? En aquel momento recibiendo primero la primogenitura de parte de su y luego también preparando guisado su madre en lugar de él y presentándose delante de su padre como si fuese su hermano Esaú. Y entonces, ¿cómo ha vivido Jacob? Él pareciera que su vida siempre aprovechándose ha sido, ¿no? Siempre ha sido tomando oportunidad sobre otro, así, ¿no? Pero acá dice, en el versículo 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 26. Lean por favor también desde su lugar. Y dijo, déjame, ¿por qué raya el alba? Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me
bendices, dice, ¿no? Jacob sabía su debilidad, Jacob conocía su propio ser, que por sí mismo no tenía capacidad de recibir bendición, no tenía la condición, siendo alguien débil, ¿no? Siendo alguien que ni siquiera podía ir a cazar bien, ¿no? Si vemos en Génesis capítulo 27, Génesis capítulo 27, en el versículo 6 dice: Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, dice. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, dice, ¿no? Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte, dice. Jacob era un pastor, él era un pastor de ovejas, él cuidaba los animales, pero era alguien débil así, ¿no? Diferente a su hermano, que él tenía la capacidad, sabía sobre casa, sobre campo, sobre, sobre todo lo que tenga que ver con la parte física, ¿no? De esforzarse. Era una persona muy capaz en ese sentido. Pero en el caso de Jacob, él era muy débil, así, ¿no? Por eso él conocía su condición, ¿no? Él conocía que bajo su manera, bajo su forma, nunca podría recibir la gracia, la bendición, ¿no? Por eso él buscaba constantemente cómo recibir la gracia de Dios también, ¿no? Porque dentro de esa bendición de su padre estaba toda la descendencia de qué? Del verdadero evangelio. Estaba descendencia de Jesucristo, así, ¿no? Era parte de la genealogía, ¿no? Por eso veía que era algo tan importante, así, ¿no? Aunque él no sabía todo lo que podría llegar a suceder a futuro, pero él sabía que siendo el linaje de Abraham, de Isaac, ahí estaba la bendición. Tanto Jacob, ¿no?, que tenía esa forma, pero su padre Isaac, también Abraham, ¿qué condición tenían? Personas que no tenían la capacidad, ¿no?, que habían fallado mucho a Dios, al hombre también habían fallado, también hacia su propia esposa entregando por temor a la muerte. Así, cuántas cosas sucedían, ¿no? Pero siempre la bendición estaba en esa genealogía, ¿sí, no? Porque Dios ya lo había determinado así. Si nosotros podemos reconocer nuestro corazón, ¿qué es lo que sale de mi corazón, no? ¿Qué es lo que sale del corazón del hombre? Génesis capítulo 6, versículo 5 también dice: del corazón del hombre sale de continuo solamente el mal, dice. De mi corazón. De David, ¿qué sale? De continuo solamente el mal. Sí, yo puedo ver mi vida o puedo pensar, no, este tiempo yo estoy predicando el Evangelio, la obra de Cristo, sirvo al Evangelio, sirvo a Dios, no estoy haciendo nada malo. Pero, ¿por qué yo puedo vivir de esa manera? Porque estoy siendo sujetado por Dios nada más. Porque Dios me da esa gracia. Pero Dios me hacía conocer mi maldad. Dios me hacía conocer mis defectos. No por mis obras, sino qué es lo que sale del corazón del hombre. ¿Desde qué? Desde la creación, ¿no? Desde Adán, ¿qué es lo que salía? La desobediencia, el estar apartado de Dios.
Por eso podía seguir la voz de Satanás. Por eso seguía la voz de la serpiente, porque ya su corazón se había apartado de Adán. Por causa de esa descendencia, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, dice en Romanos 3, en el libro de Romanos, capítulo 5. Pasó a todos los hombres, dice así, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice. Entonces pensemos, ¿no? Dentro de ese todos, ¿quién está? ¿Está usted? ¿Estoy yo? Están todos. No hace acepción de ninguna persona, dice están todos, destituidos de esa gracia, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Volvernos a encontrar con esa gracia, con la obra de Dios, con el corazón de Dios, volver a conectar Dios en nuestras vidas, así, ¿no? Pero para eso tiene que haber ese intermediario que no vino simplemente con manos vacías, sino que vino con la gracia, con la misericordia, tanto para reconocer Dios como para hacer nuestra vida felizmente, para llevar una vida alegre, feliz, el mismo camino que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, es tan preciosa esa palabra en Génesis capítulo 32, el versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, dice. Tan importante poder recibir esa gracia, ¿no? Ese corazón tan necesitado, ¿no? Ese corazón que sabe que no puede vivir por sí mismo, que necesita ¿qué? Necesita la bendición, que necesita a Dios, que necesita a Jesucristo, que necesita Espíritu Santo, ¿no? Eso es tan precioso poder reconocer, que por mí mismo no puedo llegar a Dios, ¿no? Por mí mismo no puedo tener comunión con Dios, no puedo conectar con Dios. Dios me ha mostrado en mi vida, ¿no? Primeramente haciéndome fracasar, ¿no? Primeramente haciendo ver mi maldad, ¿no? Menospreciando a Dios, menospreciando la iglesia, menospreciando a aquellos que anuncian el Evangelio, ¿no? Porque como no tenía la situación, como no tenía la dificultad, entonces fácilmente tiraba, ¿no? Si yo no me levanto, ¿quién lo va a hacer por mí? Si yo no voy a trabajar, ¿quién va a hacer por mí? Si yo no estudio, ¿quién va a hacer por mí? Dios no puede bajar del cielo y hacer por mí. Así tontamente pensaba, ¿no? Pero eso fue hundiéndome más cada día, cada mes, cada año en el pecado, ¿no? Creyendo en mi conocimiento, en mi sabiduría, en mi inteligencia, no importa sea poco, sea mucha, pero uno forma dentro de su corazón esa autoconfianza, que por sí mismo puede hacer algo, que por sí mismo puede sobrepasar la situación, puede sobrepasar la dificultad. No hay problema, hoy salió mal, mañana va a salir mejor. Ten fuerza, ¿no? Mañana levántate con más ganas y vas a poder hacerlo, vas a hacer. Si pensamos así en lo terrenal, ¿no? En la situación, en las cosas que nos suceden en el día a día, ¿cuánto más pensaríamos en lo espiritual así? Porque no es algo que podemos ver, no es algo que podemos tocar, ¿no? Como, sí, yo puedo agradar a Dios, yo puedo hacer bien para Dios, teniendo buen comportamiento, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas ordenadas. Pero viendo en realidad los mandamientos, hay 613 mandamientos en la Biblia. ¿Quién puede cumplir eso? Sí, una parte puedo cumplir. No robé, no maté, no hice esto, no hice lo otro.
Pero ¿cuántas otras cosas sí hemos hecho? Cada uno de ustedes sabe qué hay en su corazón. Por eso dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién puede hacerlo? ¿Alguno de ustedes puede hacerlo? No lo creo. Al menos yo no he conocido quien pueda hacerlo. Si ustedes conocen a alguien, preséntenmelo. Me gustaría conocer, ¿no?, cómo lo ha hecho. Pero no hay quien pueda ser libre de pecado en esta tierra, sino que por sí mismo haya dicho: yo he cumplido todos los mandamientos de Dios y no he pecado nada, absolutamente nada. De hecho, los mismos fariseos, escribas, aunque ellos vivían bajo la ley, de hecho muchas personas aún viven bajo esa doctrina, pero ¿por qué se presentan en el tabernáculo? ¿Por qué se presentan delante del sacerdote? Para ser limpios de sus pecados, ¿verdad? Significa ni ellos mismos pueden vivir sin pecar, ¿no?, sin cometer el pecado, sin cometer transgresiones del pecado. Pero Dios habla de un solo pecado, ¿no?, de un gran pecado así, ¿no? ¿Cuál es el gran pecado del hombre? A no creer en la palabra de Dios, no creer en la obra de Jesucristo, ¿no? Por eso seguimos intentando hacer bien. Yo puedo llegar a la santidad, yo puedo llegar a la perfección si hago así, así, así. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros podemos tener la santificación por nosotros mismos, que podemos tener la perfección mismos. Inténtenlo, una semana traten de cumplir los 10 mandamientos. Solo le digo, los 10 mandamientos, traten de cumplir una semana. ¿Cuántos podrán cumplir? Yo no he podido cumplir, al menos. Pero inténtenlo. Próxima semana me dirán si han podido hacerlo. Yo no creo que pueda hacerlo. Pero importante es que a través de eso podamos conocer lo que hay en el corazón del hombre. Y si en el corazón del hombre hay 95% bueno y 5% mal, ¿podría ser acepto delante de Dios? Dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, en Hebreos capítulo 9, sin relación con el pecado. Entonces usted teniendo un 2% de pecado, teniendo un 5% de pecado, ¿Dios podrá tener relación con usted? ¿Podrá tener contacto? ¿Podrá tener la comunicación con usted? ¿Podrá tener conmigo? ¿Qué hacer? Oh, Jesucristo ya hizo, dijo, muchas veces, ¿no?, intentábamos, ¿no?, en hacer bien, en hacer correcto, puede reconocer esta parte que consumado es, allá fue hecho. Así como Jacob, ¿no?, nosotros necesitamos tener eso en nuestro corazón, de que así o sí necesito recibir la bendición de Dios. Por eso, aunque se descoyuntó el muslo de Jacob, dice, mientras con él luchaba. Descoyuntar es como un desgarro, algo más fuerte todavía, ¿no? En el versículo 32 dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Entonces se contrajo, le agarró un desgarro, le agarró un tirón muy fuerte. Entonces, ¿quién puede ser capaz de llegar hasta ese punto por recibir la bendición?
aquel que reconoce que por sí mismo no puede, así, ¿no? Por eso Dios también me ha mostrado en mi vida que, por sí mismo tú no puedes hacer nada, tú no puedes vivir, tú no puedes avanzar, tú no puedes recibir la vida eterna por ti mismo, tú no puedes llevar la vida de creencia por ti misma, sino que a 100% por la gracia de Dios. Por eso vuelvo a mencionar, ¿no? Capítulo 32, versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices, dice. Él estaba decidido, determinado a qué. Sí o sí debo recibir su bendición. Por eso él cada momento esperaba oportunidad para qué, para recibir la bendición. No simplemente por su astucia, por aprovecharse y querer robarle así a Esaú, sino que él sabía que en él estaba la gracia, la bendición de Dios. Nosotros también. Ahora estamos conociendo dónde está la bendición de Dios. En Jesucristo. Creyendo en la palabra de Dios. Creyendo en la obra de Dios. Que Él es quien me puede librar del pecado. Que Él es quien me hace santo, quien me hace justo, quien me hace perfecto. Leamos una palabra más en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, el versículo 8. Romanos 5, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. Amén. Claramente acá dice, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con usted, para conmigo. ¿En qué? En que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Murió usted por Cristo? ¿Murió usted por sus pecados? Yo no morí por mis pecados. Otro no murió por mis pecados, sino ¿quién? Cristo murió por nosotros, así, ¿no? Entonces, en lugar de la palabra nosotros, pongan su nombre en esa parte y leamos juntos, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con David, en que siendo aún pecador, Cristo murió por David, así, ¿no? ¿Cómo suena? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden sentir? Cristo hizo por mí. De mí mismo no puede salir nada bien, no puede salir nada correcto. Pero, ¿qué puede salir? Reconocer que por Cristo nada más nosotros podemos ser libres del pecado. Hermanos, así es tan precioso escuchar la palabra de Dios, es tan precioso conocer el corazón de Dios que carga todo ese peso que nosotros llevamos en nuestra espalda por nuestra obra, por el pecado, por la carne, por el pensamiento, por el deseo, pero que todo eso ya fue cargado por Jesucristo, ya fue libre, limpio por Jesucristo. Por eso Él ha dicho, consumado es, eso ya fue hecho. Entonces Él ya nos ha hecho santos, ya nos ha hecho perfectos, ya nos ha hecho justificados. Amén. Por eso estoy tan agradecido por la palabra de Dios y me gustaría poder seguir compartiendo, pero en otra ocasión tendremos la oportunidad y estaremos comunicándonos, ¿no? Y antes de terminar quisiera orar a Dios y agradecer a Dios. Dios Padre, le damos gracias por la palabra, Señor. Que usted ponga en el corazón de cada uno también esa necesidad de recibir la bendición, de recibir la gracia, la misericordia,
Pero para llegar a ese punto usted tiene que conocer la maldad del hombre, tiene que ver corazones cuál es el verdadero pecado, del cual uno tiene que arrepentirse y reconocer. Por eso este tiempo también le pido su gracia para que cada uno de los que están del otro lado puedan ver esta parte, puedan reconocer Dios, nada más puedan reconocer Jesucristo, quien puede hacerle libre del pecado. Le damos gracias por este tiempo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.